La doctrina de nuestra unión con Cristo es una doctrina o una enseñanza medular para el cristianismo, porque partiendo de esta enseñanza es que todas las demás entran y encajan perfectamente en lo que es el plan de salvación de nuestro Señor. Primero que nada, el hombre ha visto que por medio de la ley es un pecador y ha comprendido que delante de Dios está condenado y va rumbo al infierno. Mas Cristo vino, como dice en Romanos 8:3, Romanos 8, versículo 4, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Y qué es lo que quiere decir conforme al Espíritu? Porque dice, para que la justicia de la ley sea cumplida en nosotros, que andamos conforme al Espíritu, no que andamos conforme a la carne. La Biblia enseña que nosotros fuimos unidos a Cristo por medio del bautismo. Y cuando quedamos unidos a Jesucristo, en una misma carne, allí en la cruz del Calvario, como dice en Gálatas 2:20, dice en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La unión de un creyente con Cristo es lo que hace que un creyente sea participante de su espíritu y que no ande conforme a la carne, sino que ande conforme al Espíritu, como dice este texto. Porque la misma Escritura también enseña que el que se une al Señor es un espíritu con Él. Primera de Corintios 6, 17 al 19. Dice lo siguiente: pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Esto es lo que enseña la Escritura. Por eso dice en Romanos 8:3, Romanos 8:4, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. La misma Escritura le mostró al hombre que todo hombre está bajo el juicio de Dios, que todo hombre está bajo la condenación de Dios, y que todos los hombres, sean judíos o griegos o gentiles, todos están bajo pecado. Sea quien fueres tú, que por la ley todos los hombres son considerados pecadores. Y eso es lo que Dios quiere que entiendas, para que comprendas el plan de su salvación. Porque luego dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne. Ya no intentamos más seguir el rumbo de las obras de la ley para hacernos justos delante de Dios. Ya no andamos conforme a la carne. Ya no vivimos pensando de que podemos hacer una buena acción y Dios nos vería justos. No, porque ya no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, conforme a la unión mística con nuestro Señor Jesucristo, que nos otorgó por medio de esa unión su Espíritu. Y al quedar unidos juntamente con nuestro Señor Jesucristo, somos participantes de su justicia, somos participantes de su santidad y somos participantes de la regeneración y de la redención. Ahora, ¿cómo queda el hombre unido juntamente con Jesús? Y esto es lo que vamos a ver. Porque como les he dicho, esta es la doctrina más fundamental y medular de toda la Escritura. La segunda más fundamental de toda la Escritura, porque la primera es comprender quién es Jesucristo. La primera es comprender que todas las Escrituras hablan de uno solo. Una sola enseñanza tiene toda la Escritura: mostrarte quién es Jesús, mostrarte quién es Cristo, y le doy gracias a Dios, porque eso te ayuda a comprender de que hay un solo hombre justo. Gracias a que Dios quiso mostrarte quién es Cristo, es que el hombre es confrontado con su pecado, porque Dios le mostró al mundo el varón perfecto. Dios le mostró a los hombres algo precioso, un hombre que verdaderamente es irreprensible en cuanto a la ley, un hombre que vino y no pecó en nada. Por eso Juan decía, y nosotros vimos la vida se nos fue manifestada, vimos al unigénito de Dios, lleno de gracia y de verdad. Ellos vieron un ser humano delante de ellos que era perfecto en cuanto a la justicia de Dios. Ellos vieron a aquel de cual la ley
de Dios hablaba. Decía, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás ninguna imagen, ninguna semejanza. Este hombre reunió todos estos requisitos. Este hombre reunió todo lo que Dios verdaderamente demandaba de un hombre y fue allí a la cruz del Calvario y lo entregó por nosotros, los que estábamos bajo la maldición de la ley, todos los que somos pecadores y que la ley nos condena a muerte. Todos, allí Cristo en la cruz del Calvario cargó el pecado. Él se hizo maldito por nuestra maldición. Él allí cargó mi culpa y mi transgresión. O sea, cuando Cristo estaba en la cruz del Calvario, Él allí cargó mi culpa. Él tomó mi lugar y allí en la cruz del Calvario, Jesús mismo se hizo culpable por lo que yo hice. Él allí delante de Dios tomó mi culpa. Todo lo que yo merecía y mi injusticia, Él allí en la cruz del Calvario la llevó para que hoy, cuando tú verdaderamente te arrepientas de tu maldad, toda tu culpa, la que hoy tienes, sea lo que fuere y hagas lo que hayas hecho, tu culpa sea tomada allí en la cruz del Calvario y Él mismo se va a hacer culpable por tu pecado, porque Él mismo lo hizo. Él cargó tu transgresión para que todo aquel que en Él crea sea salvo y tenga vida eterna. Jesús tomó mi maldad. Jesús es nuestra paz porque Él tomó realmente mi maldad, no porque es una imaginación o una psicología, sino que Jesús verdaderamente tomó mi transgresión, tomó mi culpa, el peso de mi carga y de mi responsabilidad. Él lo tomó en la cruz del Calvario el día que yo verdaderamente participé de su muerte. ¿Cómo que el día que participé de su muerte? Sí, la Escritura enseña en Romanos 6 lo siguiente. Dice la Escritura, ¿o no sabéis que todos, Romanos 6:4, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para la muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así nosotros también andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre está juntamente con Él crucificado, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. ¿Ves cómo dice este versículo? Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Y esto es lo que nos hace verdaderamente participar de su carne, nuestra muerte. Nuestra muerte es el bautismo que nos une con Él, como dice en Romanos 6:4. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Nosotros somos parte verdaderamente de la muerte de Jesús. La única forma de quedar unidos en su muerte es mediante el bautismo. Y el bautismo es ser juntamente plantado en su muerte, como dice la Escritura, en la semejanza de su muerte, ciertamente, porque nunca moriríamos como Jesús. Él murió dando su vida por nuestro pecado, pero nosotros no podemos hacer eso, sino que nosotros necesitamos verdaderamente morir a nuestra voluntad. Es lo que Él está diciendo. Morir a nuestra propia vida, morir verdaderamente a todo lo que somos para vivir para Él, a fin de que muramos al pecado, a fin de que la ley de Dios ya no pueda condenarnos, sino que muertos seamos sepultados juntamente con Él, quedemos unidos con Cristo y verdaderamente Dios el Padre, a quien vea sea Jesús en nosotros. ¿Por qué el Padre verá a Jesús en nosotros? Porque en el principio el Padre dijo, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá con su mujer y los dos serán una sola carne. Y esto es todo lo que la Escritura quiere ir enseñándonos. Esta es toda la revelación de la Biblia. Por eso hablo y digo de que esta es la enseñanza medular de toda la Escritura y la que voy a estar predicando el resto de mis días. La unión con nuestro Señor Jesucristo, porque esto es lo que nos hace ser parte de su mente, esto es lo que nos hace ser parte de su espíritu, tener su corazón, como enseña Ezequiel.
Seguimos más adelante y vamos a ver qué es lo que dice Pablo en Colosenses para seguir viendo cuál es el conocimiento al cual Dios quiere llevarnos. Y vamos a empezar desde el versículo 1. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, pues habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Él está diciendo, mira, si ustedes ya habéis resucitado con Jesús, es porque verdaderamente usted ha sido participante de la semejanza de su muerte. Ustedes se han negado a sí mismo como Jesús dijo. Jesús dijo, el que quiera venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme, porque aquel que ame su vida la va a perder, pero el que la pierda por causa de mí, éste la va a hallar. Si tú verdaderamente ya has abandonado tu propia voluntad, si el Señor te ha llevado a un arrepentimiento donde ya no importa tu voluntad, entonces has sido participante de la semejanza de su muerte, así que eres participante de la semejanza de su resurrección. Y es lo que dice aquí Colosenses 3, está diciendo que si habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. No mires más las cosas de la tierra, como Pablo dice en otro texto, como si vivieres en el mundo, sometéis a preceptos tales como no gustes, no toques, no hagas. No vivís en el mundo, como si viviesen en el mundo, ustedes se someten a preceptos día tras día. Hagan esto, hagan aquello, porque el que no se vista así no es cristiano, el que no diezme está en pecado, el que no guarde el domingo está en pecado. Estás diciendo, hermano, todavía están en la tierra. Todavía ustedes están pensando en las cosas terrenales, cuando la salvación no tiene nada que ver con lo terrenal. La salvación es algo un poco más serio. Dios está hablando de la vida eterna, y la vida eterna verdaderamente depende de la unión con Cristo, depende de que tú seas perfeccionado. Dios no quiere que tú seas una mejor persona en la tierra, sino que verdaderamente tú seas participante de la salvación. Dice, a la verdad, todo este tipo de enseñanzas, no hagas esto, vístete de tal forma, vístete de aquella, diezma, a ver domingo, todo tipo de preceptos que el hombre se esclaviza y se somete verdaderamente pensando que Dios quiere a alguien importante aquí en la tierra, aunque ese es el resultado de la salvación, y por supuesto que Dios en ninguna manera está de acuerdo con el mal. Dios va a extinguir esta creación porque tiene una nueva creación en Cristo Jesús. Dice Pablo en este texto, dice, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, porque es voluntario el hombre, en humildad, ciertamente, y en duro trato del cuerpo. Pero esto no tiene valor alguno contra los apetitos de la carne, dice Pablo. Esto ciertamente no tiene ningún valor contra los apetitos de la carne, y es lógico. ¿Por qué? Porque las pasiones de la carne son despertadas por la misma ley, como enseña la Escritura. Las pasiones de la carne son despertadas por la ley de Dios. Entonces, si un hombre se somete a preceptos como si viviera en el mundo, no mates, no robes, no toques esto, diezma, a ver domingo, las pasiones de la carne son despertadas, porque Pablo lo explica en Romanos 7, que el poder del pecado está en la ley. En 1 Corintios 15 dice, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, cuando venga nuestro Señor, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Dice que el aguijón de la muerte es el pecado. Obvio, la paga del pecado es la muerte. Y dice, y el poder del pecado es la ley. El poder del pecado es la ley, lo enseña la Escritura. Para eso es que tuvo que venir nuestro Señor Jesucristo, porque todos los hombres somos pecadores. Para eso vino nuestro Señor Jesucristo a morir en la cruz del Calvario, ciertamente, para poder unirnos juntamente con Él, o Él juntamente con nosotros, según su plan, según el plan de Dios,
era la unión con Cristo. El plan de Dios era la iglesia. La unión con nuestro Señor Jesucristo para ser participantes de su santidad, para ser aceptos en el amado, como dice en Efesios 1, para ser aceptos en Él. Esta es la doctrina medular de toda la Escritura. Ahora seguimos con Colosenses, versículo 3. Poned la mira en las cosas de arriba y no en la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Habiendo despojado el viejo hombre juntamente con sus hechos. Y revestido, dice la Escritura, porque hasta ahí, verdaderamente donde dice, dejad también vosotros todas estas cosas, cualquiera podría decir, ahora Pablo está mandando al hombre a luchar directamente contra el pecado. Cuando su mira esté en los cielos, el poder del Espíritu de Dios dentro de ustedes va a hacer menguar los deseos de la carne. Porque ya eso lo dijo en el versículo anterior, eso ya lo dijo en el capítulo anterior. Colosenses 2:23. Lo dijo allí Pablo, y es de lo que hablamos ahorita. Dice: no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado al viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo hombre. Mira cómo enseña la Escritura. Revestido del nuevo hombre, que es Cristo. Y la única forma de revestirse del nuevo hombre, que es Cristo, es por medio del conocimiento. No es por medio de las obras. No es por medio de una guerra contra el pecado. No es por medio de obedecer lo que la ley dice o lo que dice un hombre. No es por medio de preceptos de los hombres de este mundo que uno se reviste de Cristo. Porque cualquiera diría, debemos parecernos a Cristo y comenzar a creer que Él puede verdaderamente luchar contra el pecado para ser como Cristo. Pero eso no es lo que Pablo está diciendo en este versículo. Lo que Pablo está diciendo en este versículo es: y revestido del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Romanos 12 dice: os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor, porque este es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino sed transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Sed transformados por medio de ¿qué? De la renovación de vuestro entendimiento. Lo que Pablo quiere enseñarle a los cristianos de hoy en día es que el creyente debe ser transformado, pero no por sus obras, sino el creyente debe ser transformado por medio del entendimiento. Por eso la salvación es el conocimiento de Dios, el conocimiento de Dios. La salvación no es el parecerse a Jesús. No, la salvación no es practicar una piedad que te lleve a ser semejante a Cristo. No, la salvación es el conocimiento de la salvación, te hace libre, y esa libertad es la que produce que el pecado pierda sus deseos. Que el pecado mengue en tu interior, de manera que tú, mientras más conoces a Dios y más lo amas, menos hay deseos en tu interior. Los deseos de tu interior menguan porque el poder del Espíritu Santo es a través del conocimiento. Por eso Jesús vino y expandió el Evangelio, para que este conocimiento, al llegar a todos, tenga la capacidad de hacer menguar los deseos de la carne, y a su vez el hombre sea verdaderamente santificado en su carne. Pero es una consecuencia. Es una consecuencia de la salvación, pero es por medio del conocimiento, no por medio de la ley. Porque cualquiera diría, si mato menos, verdaderamente soy más santo.
Si verdaderamente voy el domingo a la iglesia, soy más santo. Si verdaderamente dejo de robar, soy más santo. Pero eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere enseñarte que ya Él te santificó. Pero tú necesitas venir y verlo. Tú necesitas venir y comprender verdaderamente cómo sucedió y de qué forma Dios lo hizo. Y cuál es verdaderamente tu obrar en esto. Tu obrar en esto es el conocimiento. Jesús, en Juan 6, vinieron los discípulos y le preguntaron: ¿qué haremos para poner en práctica las obras de Dios? Jesús le dijo lo siguiente: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Que creáis en el que Él ha enviado. No dijo más nada. Allí estaba Marta y María. Marta preparando las cosas para servir al maestro y María sentada en el piso delante del maestro. Allí Jesús le dijo: Marta, afanada y turbada estás, y María ha tomado la mejor parte, conocer al maestro. En el fin de los tiempos, Mateo 24, apartaré los cabritos de las ovejas, y allí a unos le diré: venid a mí, benditos de vuestro Padre, al gozo de su Señor, porque me habéis visto desnudo y me habéis vestido, me habéis visto forastero y me habéis dado acogida. Venid a mí. Señor, ¿cuándo hemos hecho esto? Dice: por cuanto os hiciste a uno de mis pequeños, a mí me lo hicisteis. A vosotros, cabritos, al fuego eterno, apartaos de mí. ¿Por qué, Señor, al fuego eterno? Porque me visteis hambriento y no me diste de comer. Porque me viste desnudo y no me vestiste. Porque me viste forastero y no me recogisteis. ¿Cuándo? ¿Cuándo te vimos así? No lo hicimos. Dice: por cuanto no os hiciste a uno de mis pequeños, a mí no me lo hicisteis. Y así es verdaderamente, hermanos. La salvación de estos fue por gracia, y ellos nunca supieron cuándo verdaderamente le hicieron el favor al Señor. La salvación de estos no fue consumada, porque estos hacían obras por ellos mismos y nunca llegaron verdaderamente a conocer a su Señor, el cual es por medio de la confianza. Estos de esta esquina verdaderamente, antes bien el Señor envió personas a ellos, les hablaron de la verdad y ellos lo despreciaron. Por cuanto a mí, por cuanto a uno de mis pequeños no lo hiciste, a mí tampoco me lo hicisteis. Así dirá el Señor en los últimos de los días. Y esto es para que usted comprenda que toda la Escritura se resume en esto. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre, y a mí que me has enviado. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Ancho. Y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y pocos son los que lo hallan. No son pocos los que logran llegar a este camino, sino que pocos son los que lo hallan. Porque es el conocimiento de la verdad de la Escritura, que el único que reunió las demandas de Dios fue Jesús, y que nosotros en Cristo Jesús somos perfectos una vez y para siempre, realmente no mirando lo que dice el hombre, sino verdaderamente lo que Dios dijo: perdonaré tus pecados y nunca más me acordaré. Seré propicio a tus injusticias y nunca más me acordaré de tus pecados. Con una sola ofrenda y un solo sacrificio hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿De qué forma lo hizo? Dando su vida, para que nosotros en Él verdaderamente seamos justos. ¿Por medio de qué? Por medio de la unión, del pacto que Él hizo con el hombre. Por medio de la semejanza de su muerte, como dice la Escritura. Y hoy quiero enseñarle algo. Cuando usted está frente a su esposa allí, le hacen una pregunta: ¿usted acepta amarla y quererla y respetarla en la tristeza, pobreza y enfermedad? Y si usted quiere, dice: no acepto, hermano.
Si usted quiere, dice, no acepto, o si dice acepto, usted tiene que acogerse a los términos del pacto. Lo que enseña este pacto fue lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, porque el que quiera amar su vida, la va a perder, pero el que la pierda por causa de mí, éste la va a hallar. Y estas son las palabras del pacto. ¿Tú estás dispuesto verdaderamente a pactar con Cristo para vida eterna, para tener una justicia en Él? Para eso es necesario que usted sea partícipe de la semejanza de su muerte, para que quede unido con Él. Y esto es el bautismo. El bautismo es nomás verdaderamente la señal que distingue la firma de un matrimonio diciendo acepto perder mi voluntad para ser partícipe de ti, de tu justicia y de tu voluntad sobre todas las cosas. Esto es la unión con nuestro Señor Jesucristo. Pablo, cuando les estaba dando instrucciones a los corintios de cómo era verdaderamente la cena del Señor, les dijo esto: porque yo recibí del Señor, 1 Corintios 11:23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Así también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan y bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por eso, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba así de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos de vosotros enfermos y debilitados, y entre vosotros muchos que duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a los otros. ¿Qué quiso decir Pablo con esto? Misterio que está revelado en la Escritura, pero si no conoces de lo que estoy hablando acerca del cuerpo y de la unión con Cristo, no puedes entender verdaderamente esto. Porque lo que Pablo les está diciendo, que el que come indignamente de la cena del Señor se hace culpable. ¿Por qué come indignamente? Realmente lo que quiere decir Pablo con esto: ¿cómo van a comer separados si fueron partidos de un solo pan? ¿Cómo verdaderamente, siendo muchos y hay un solo pan, no se van a esperar unos a los otros? Por eso dice: el que come indignamente, sin discernir el cuerpo, hermanos, de lo que estoy hablando. La iglesia es su cuerpo. Su cuerpo es la iglesia. El que come indignamente sin discernir el cuerpo acarrea juicio para sí. Ciertamente. Es como si se separase del cuerpo. Por eso Pablo les está diciendo esto: ustedes no tienen comida en su casa que comáis, porque cuando os reunís, deben esperarse unos a los otros. Ciertamente, porque siendo uno solo el pan y vosotros siendo muchos, sois partícipes de este mismo pan. Coméis indignamente porque coméis sin discernir el cuerpo. Eso es lo que enseñó Jesús. Este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Este es mi cuerpo. Esta es mi sangre, la cual por vosotros es derramada. Esto estaba diciendo nuestro Señor. Dice: así pues, todas las veces que comiereis y bebiereis de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Esto era lo que Pablo estaba diciendo. De manera que cualquiera que comiera este pan y bebiera esta copa del Señor indignamente, ¿de qué será culpado? Será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba así de la copa. De esta forma, porque el que come y bebe indignamente, y repito, el que come y bebe indignamente,
sin discernir el cuerpo. Juicio come y bebe para sí, amado hermano. Juicio come y bebe para sí. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. ¿No es esto? Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Usted está mirando, hermano. Usted está mirando lo que quiere decir el Señor en 1 Corintios 11, versículo 23. Dice, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo. Y les hablo de esto porque es medular, hermano. Es medular la importancia del conocimiento de la unión con Cristo, porque de esto depende todo, amados hermanos. De esto depende todo el conocimiento de la Escritura. ¿Sabe usted por qué? Porque si usted no tiene conocimiento de la unión con Jesucristo y de la participación de su santidad, justicia y de su sabiduría, usted seguirá siendo un creyente inmaduro, participante de la leche y no de lo sólido verdaderamente que es la carne. Él dijo, Juan 6, yo soy el pan de vida que descendió del cielo. Él dijo, y el pan que desciende del cielo es aquel que el Padre os dio. Él dijo, y ciertamente el pan que yo os daré es mi carne, la cual daré por la vida del mundo. Por eso debemos alimentarnos de esto, hermano, de su cuerpo, de su carne, de su sangre. Somos carne de su carne y hueso de sus huesos. Y no es necesario que usted se pregunte, ¿soy un carnívoro para comerme la carne de Cristo? No haga eso. Cuando Él está hablando de su carne y de su sangre, está hablando de su gracia, hermano. Que se alimente de su gracia y venga al conocimiento de la verdad. En Colosenses 3, versículo 10, dice, revestido del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay judío, ni griego, ni circuncisión, ni bárbaro, ni escita, ni siervo, ni libre, ni arminiano, ni calvinista, ni pentecostal, ni metodista. No existe, donde no hay mejor ni peor, sino que Cristo es el todo y en todos, vestidos pues como escogidos de Dios, amados, y entrañable misericordia. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe, por el conocimiento de la obra de Jesús, y fuésemos justificados por la fe en esto. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Venida la fe, realmente ya no estás bajo ayo, porque ya no estás bajo la ley, porque la fe te ha hecho comprender de que tú necesitabas morir juntamente con Jesucristo, verdaderamente, porque la ley te condenaba como pecador. Tú tuviste que morir a la ley, porque si no la ley te iba a condenar para siempre. Por eso moriste a la ley por medio del cuerpo de Jesucristo, siendo bautizado juntamente con Él, muriendo a tu propia voluntad, para ser resucitado juntamente con Él por la fe en su resurrección. Pero venida la fe ya no estáis bajo ayo, porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús, hermanos. La unión con nuestro Señor Jesucristo nos abre el velo para comprender toda la Escritura. Este es el verdadero velo que nos permite comprender toda la Escritura, porque es el velo a través de su mente, a través de su sabiduría, verdaderamente, para poder comprender todo lo que la Escritura nos quiere enseñar. Amén, hermano. Quiero que tengas buenos días y que te sirva de algo el conocimiento, y estaremos verdaderamente enfocados en buscar más conocimiento de nuestro Señor para poder compartirlo con este mundo, y así el Evangelio sea llevado y predicado a todas las naciones, para que venga el fin y nuestro Señor venga